Hola a todos, antes de la nueva serie de Historia Humana de Ciencia Espiritual, queremos compartir algo asombroso con ustedes. Nuestra historia es tan curiosa porque hay una serie de anomalías sorprendentes y desconcertantes que parecen sugerir que las cosas no son tan simples como nos han hecho creer. No queremos decir que tengamos todas las respuestas. Fomentamos el escepticismo saludable y la exploración de estas ideas, pues buscamos descubrir las verdades ocultas de nuestros orígenes. La idea de la Atlántida en nuestra película original es solo una teoría, y sabemos que se requiere más exploración para entender quiénes somos y de dónde venimos. Hoy nos emociona compartir con ustedes un episodio especial de la serie original de Gaia, Civilizaciones Antiguas. Este episodio se llama Buscando el Jardín del Edén y es el primero de una larga serie que explora los orígenes ocultos de la humanidad y de nuestro planeta. Así que viajemos juntas al principio para descubrir algo asombroso. Y quédate hasta el final y te mostraremos cómo puedes ver aún más episodios completamente gratis. ¡Disfrútalo! Debemos conocer nuestro origen para saber hacia dónde vamos. Si tenemos ilusiones e ideas falsas sobre quiénes y qué somos y cómo llegamos aquí, entonces ese estado ilusorio seguirá en el futuro. Necesitamos entender las fuerzas que estuvieron involucradas en la formación del mundo moderno. La antigua Sumeria. Según los académicos convencionales, este es el lugar de nacimiento de la civilización tal como la conocemos. El lugar de nacimiento de la religión, la primera ciencia, la primera guerra y la primera palabra escrita. Ahora, todo lo que queda es un mensaje enterrado bajo la arena. Es uno de los sitios arqueológicos más famosos de Irak, ubicado en el desierto cerca de Nazaria, en el sureste. El Zigurat de Ur, una enorme pirámide templo de 4000 años de antigüedad y las ruinas circundantes de una antigua ciudad sumeria. Arqueólogos y estudiosos han estado reuniendo evidencias durante siglos en esta zona del mundo, con la esperanza de probar las historias bíblicas del Jardín del Edén. Muchos creen que nos interesa el Medio Oriente por el petróleo, y esto es cierto. Al mismo tiempo, verás personas muy interesadas en varias filosofías esotéricas, como los masones, los cristianos y el gobierno. Todas estas personas han tenido durante mucho tiempo un gran interés y también creen que puede haber algún tipo de poder o alguna clase de conexión ahí, que si la logras te da poder de alguna manera. ¿Qué tipo de poder podrían tener estos grupos si pudieran probar cómo comenzó la humanidad? La búsqueda de algo más poderoso que nuestra propia realidad actual no es un concepto moderno, sino más bien una búsqueda continua de la ubicación del Jardín del Edén, el proverbial comienzo. Ha habido una fijación entre los estudiosos bíblicos y los primeros arqueólogos de que todo en el Medio Oriente comenzó en el Éufrates y el Tigris, en lo que hoy es el sur de Irak, y que ahí es donde estaba el Jardín del Edén. Aquí es donde surgió todo, lo bueno y lo malo, según la tradición del Génesis. En 1922, el arqueólogo inglés C. Leonard Woolley fue al sur de Irak con la esperanza de encontrar el Jardín del Edén, basándose en los primeros descubrimientos de tablillas cuneiformes sumerias. Sin embargo, lo que realmente descubrió fue la ubicación exacta de la antigua ciudad sumeria de Ur. ¿Estaba acercándose? Los primeros arqueólogos intentaban probar la Biblia y eran financiados por sociedades bíblicas y, ya sabes, en otras palabras, tenían que encontrar la prueba. Ignoraron muchas leyendas y tradiciones que sugerían que estas ciudades estaban en otro lugar.
¿Pudo Woolley haber ignorado información importante que se reveló varios años antes? En 1849, casi 75 años antes, se encontraron miles de tablillas cuneiformes sumerias al noroeste de Ur, en las antiguas ciudades de Sippar y Nippur. En 1849, Enrique Layard realizó muchas excavaciones en el sitio de Sippar y descubrió alrededor de 20.000 tablillas sumerias y acadias. De todas las tablillas halladas, unas 12 tratan sobre el jardín del Edén. ¿Podría ser este el lugar del jardín del Edén o era solo otra pista que llevaba a los investigadores a otro lugar? Las culturas posteriores, ya fueran los asirios o los babilonios que surgieron en esa zona y que no eran sumerios, sin embargo veneraban y valoraban mucho todo lo que hicieron los sumerios, y por eso podemos leer el idioma sumerio, porque esas culturas posteriores hicieron un proyecto de tomar textos sumerios y traducirlos a su propio idioma, y esos son idiomas que los estudiosos podían leer porque eran lenguas semíticas. Pertenecían a una familia de lenguas cuyo código podía descifrarse, mientras que el sumerio era un idioma aislado, y sin esas traducciones hechas por culturas posteriores, que de todos modos tuvieron contacto con Sumeria, no podríamos leer esos textos sumerios en absoluto. ¿Fueron estas culturas posteriores capaces de descifrar el inicio de la humanidad? El investigador sumero-acadio y autor de 8 libros sobre traducción sumeria, Anton Parks, cree que durante cientos de años hemos estado traduciendo mal estas tablillas. Gary Seidlin, quien es un científico que trabajó... Gary Seidlin, quien es un científico que trabajó en el proyecto Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre durante muchos años. Colaboró con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y estaba interesado en las traducciones sumerias. Me dio 10 tablillas de Sippar para revisar los símbolos. Noté que una traducción decía una cosa y otra lo contrario. Las traducciones verdaderas no coincidían. Insistí en investigar el hebreo, pero no obtenía ningún resultado. Y luego, completamente por casualidad, me encontré con un léxico sumero-acadio y fue entonces cuando finalmente pude empezar poco a poco a traducir las tablillas. Lo que Anton Parks comenzó a traducir era una versión completamente diferente del Jardín del Edén de la que hemos escuchado antes. No solo se habían traducido mal las palabras, sino que también se había pasado por alto la ubicación real. En los textos bíblicos se menciona frecuentemente el cielo o paraíso. Proviene del griego paradisios, que literalmente significa recinto para animales salvajes. No paraíso, ¿no? Un término que más tarde fue transcrito como jardín durante la era helenística. Si regresamos a la traducción original en las tablillas sumerias, dice que los hombres que sirven a los dioses trabajan para ellos en el jardín y son tratados como animales. Es un tema muy claro y recurrente. Son esclavos que sirven a la comunidad divina. En los textos hebreos entendemos que los humanos parecen felices en este llamado paraíso, que de hecho es más parecido a un campo de concentración según los textos sumerios. En mis traducciones también descubrimos la palabra Karsag, que significa ciudad de los dioses. Curiosamente, los puntos más altos en Turquía se llaman Karadok, parecido a Karsok. Karadok se traduce como montaña negra y también se refiere a las montañas más altas de Turquía. La única cima con el nombre Karadok, que está cerca de la llanura mesopotámica y del afluente del Tigris, y a solo unos kilómetros del Éufrates, se encuentra a 29 kilómetros al sur de la ciudad de Sirte y a 19 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ur. Es este el paraíso descrito en el texto sumerio. Jerry me envió imágenes de este sitio desde Google Earth y en la parte trasera, en la ladera de la montaña, hay una pequeña llanura. Aquí es donde creo que se encontraba el jardín del Edén de los dioses, según mi traducción del texto. El jardín del Edén era donde emergen los 4 ríos,
dos de los cuales se identifican fácilmente como el Éufrates y el Tigris, que de hecho fluyen obviamente por el Irán moderno y desembocan en el mar Arábigo, pero nacen en el sureste de Turquía, y los otros dos ríos pueden identificarse como ríos que también nacen en el sureste oeste de Turquía. Todos estos ríos emergen en la misma zona general del mundo que hoy conocemos como el este o sureste de Turquía. Con la decodificación de los textos cuneiformes sumerios y la ubicación de estos 4 ríos, ¿podría ser este el lugar real del Jardín del Edén? La carretera pavimentada más cercana a la ubicación propuesta es la autopista 5651. Por más fácil que parezca llegar a este lugar para excavar, los académicos y arqueólogos consideran que esta zona es altamente inestable políticamente y ha permanecido intacta. Por ahora, solo contamos con el idioma para descifrar los textos cuneiformes sumerios, los cuales describen otro tipo de paraíso. Estas 10 tablillas, según Anton Parks, cuentan la versión sumeria de cómo se creó el Jardín del Edén. Por mis traducciones descubrí cuándo los dioses sumerios llegaron a la Tierra. Se asentaron en esta montaña para formar una colonia y sobrevivir. Aparentemente sufrieron daños y terminaron en esta montaña debido a una guerra y encontraron refugio. Muchos expertos creen que vinieron del cúmulo estelar de las Pléyades. Mi opinión es que vinieron de ahí, tal vez la guerra estalló por esa zona, pero realmente creo que aquí es donde se crearon los Anunas durante este conflicto. Por un lado tienes un régimen matriarcal y por el otro uno patriarcal. Con todos estos nuevos dioses hay conflictos en el espacio, esos nuevos paisajes, como dice en la tablilla de genealogía de la Tierra. Estos dioses van a cambiar la forma en que la vida se implanta en la Tierra. Los dioses van a crear nuevas condiciones para que la vida florezca, para que su colonia prospere. Pero ¿quiénes son estos dioses que esperan hacer de la tierra su hogar? La epopeya de Astrahasis y otros hablan de que la tierra en realidad era administrada por una conferencia de dioses o un grupo de dioses en una asamblea. No era solo un dios. Sí, ellos tendrían a su equivalente del primer ministro o el director general, quien estaría a cargo de este grupo. Enlil, Enki, que eran los miembros principales de ese congreso allí. Bueno, Enki y Enlil en el sistema sumerio son una pareja interesante. Enlil es una entidad bastante dominante, autoritaria, enojada y peligrosa. Y realmente no le importa la humanidad. La humanidad no es muy importante para él. Pero luego tenemos a Enki, el embaucador y el dios de la sabiduría, de hecho. Y él sí se preocupa por la humanidad. Y él interviene a nivel humano. Eran llamados dioses, pero en realidad eran humanoides de aspecto reptiliano. El texto de Edén que traduje describe frecuentemente las características reptilianas de los dioses. Personalmente, estimo que los dioses llegaron hace aproximadamente 300.000 años. Y esto se deriva del hecho de que el Homo sapiens llegó poco después. Lo menciono porque la genética y la transformación humana son temas recurrentes en el texto. Las dos partículas que componen la palabra Edén son E, que significa hogar, y Din o Tin, que es vida. Pero no están solos. Los humanos ya están en la Tierra. ¿Quiénes son estos humanos? Si los dioses sumerios se dieron cuenta de que no estaban solos, ¿cómo pudo haber sido su interacción con este tipo de humanos? Lo que se puede notar en las tablillas sumerias cuando hablan claramente de crear trabajadores para servir a los Anunas es que el principal genetista siempre es Enki. Trabaja con el genoma del planeta para crear un nuevo tipo de humano. Usualmente lo asisten sacerdotisas llamadas Nintes, sacerdotisas de la vida. Ellas saben cómo clonar con él. Él puede cambiar los genomas humanos según lo que Enlil le pida, que serían humanos con predominio del hemisferio izquierdo y bien disciplinados. Cuando vemos a los sumerios,
La tradición es un grupo de seres y no un solo ser el que crea a la humanidad. Así que no es un solo creador, sino un grupo de seres inteligentes y tecnológicamente avanzados. Donde la creación sumeria varía de las tradiciones cristianas, por ejemplo, y de algunas tradiciones nativas, es que en las tradiciones sumerias, la humanidad comenzó con el sacrificio de la vida de un ser avanzado, de un dios de Sumeria, para que el ácido desoxirribonucleico de ese dios, o la sangre, como dicen los textos, pudiera mezclarse con los elementos de la tierra para crear al primer ser humano viable. Estas son las personas que tienen el conocimiento para clonar. Ellos pueden clonarse a sí mismos y luego a los humanos. En el texto dice que toman los genes de sus oponentes, a quienes consideran inferiores, a quienes nombran como Kingu. Usan su sangre y luego crearán al nuevo humano que va a servirles con estos genes. Investigadores como Greg Braden se toparon con algunas investigaciones que han conectado las traducciones sumerias con un cambio genético real en nuestros cromosomas. Revelar estas historias de la creación se relaciona con el misterio del cromosoma humano 2. Cromosoma humano número 2 es el cromosoma grande, el segundo más grande en el cuerpo humano. Forma aproximadamente el 8% del ácido desoxirribonucleico en cada célula. Y lo que lo hace tan misterioso es que parece ser el resultado de una fusión antigua de cromosomas preexistentes de primates que se han fusionado de una manera muy precisa, y el sitio de fusión ha sido modificado y estabilizado para que el cromosoma humano número 2 esté optimizado para nosotros hoy en día. Esto ha sucedido de una manera que no puede ser explicada por la evolución como la conocemos hoy en día. ¿Y por qué es esto importante? El cromosoma humano número 2 contiene los genes que en gran medida nos diferencian de todas las demás formas de vida. La corteza del cerebro humano es la que nos da la capacidad para cosas como la lógica, la empatía, la simpatía y la compasión. La capacidad de activar conscientemente estados conscientes de autocuración dentro de nuestros cuerpos. Esto es posible por lo ocurrido con el cromosoma humano 2. ¿Podría el cromosoma número 2 ser obra de un maestro genetista, también conocido como Enki, según los textos sumerios? Se dice que Enki modifica secretamente los genes humanos por grupo o por ubicación y otorga a algunos humanos un conocimiento tan diferente que los otros dioses se vuelven en su contra. Su experimento modificará los genes humanos para iluminar a la humanidad. Y a lo largo de este proceso de clonación que los Anunnaki y el Enlil están supervisando, creo que algunos humanos logran filtrarse a través de todo esto y empiezan a volverse independientes. Anton Parks señala que esto es algo que los dioses no esperaban de estos nuevos humanos que siguen apareciendo en los textos antiguos, y es la capacidad humana de ser más que simples esclavos. Esto forma una división entre los dioses, una división que provoca una guerra que ha marcado el rumbo de la humanidad hasta hoy. Hay ciertos paralelismos muy interesantes entre la historia del origen sumerio de la humanidad moderna y lo que vemos en los diálogos modernos sobre la inteligencia artificial. Los humanos creen que hay algo especial en la forma en que percibimos el mundo, y sin embargo vivimos en bucles tan cerrados y estrictos como los anfitriones. Pocas veces cuestionamos nuestras decisiones y casi siempre nos conformamos con que nos indiquen qué hacer. Ahora tenemos Westworld reiniciado, donde una conciencia robótica se transforma en una creación de carne y hueso con conciencia propia, planteando la pregunta: si pueden reproducirse y son conscientes, ¿no es este el siguiente nivel de la humanidad? Un nombre interesante y muy importante en el texto bíblico y en el texto sumerio es la palabra Adán del Jardín del Edén. Se han hecho muchas pruebas para saber el origen de esta palabra, buscando raíces hebreas. Pero es una palabra sumeria que significa animales.
De nuevo, entendemos que los seres humanos eran considerados animales por los dioses sumerios. Y aquí es donde radica el conflicto entre dos dioses, Enki y Enlil. Enki quiere tratarlos como a los otros dioses. Estos dos dioses sumerios tienen un conflicto sobre el uso de los humanos. Y esto será la raíz de la historia bíblica de la serpiente en el jardín. A medida que la historia se desarrolla, el enigma comienza con el origen de la palabra Satán o Satanás en inglés. Satán en sumerio significa el administrador. Durante años, todos buscan el origen de esta palabra. Los libros giran en torno a este tema. Es un término sumerio. No entiendo cómo nadie lo vio, es muy claro. Lo encontramos en antiguos léxicos. Enlil a menudo es llamado el gran Satán, el maestro administrador. En el texto sumerio, Enlil pide repetidamente a Enki que negocie y hable con los humanos. Él siempre trata con ellos. Recuerda, es un humanoide de rasgos reptilianos. Y en las tablillas sumerias, él siempre, o muy a menudo, es llamado la serpiente, igual que en la Biblia. Él es el único que los humanos verán. Cuando lo hacen, ven a un humanoide similar a una serpiente. Creo que por eso lo llaman la serpiente en el jardín. Él es un amigo de los humanos. En el texto bíblico, la serpiente tienta a Eva con una manzana del árbol prohibido del conocimiento. Yahvé, o Dios de la Biblia, les prohíbe a los humanos en el jardín comer de este árbol. Según Parks, la versión sumeria de esta historia traduce a Yahvé, o el Dios bíblico, como el gran Satán, que según el texto sumerio es Enlil, y la serpiente en el jardín como Enki, quien se ha convertido en amigo de los humanos. Es interesante preguntarse por qué la serpiente en el texto sumerio, al igual que en la Biblia, se acerca a la mujer. Creo que hay dos razones. La primera es que creo que la mujer era más accesible y estaba más disponible cuando estaba en el jardín. Así que él solía estar más cerca de las mujeres que recolectaban comida para la colonia. La segunda razón es que creo que las mujeres son el futuro de la humanidad. Ellas crían y transmiten su conocimiento a sus hijos. Enki revelará a las mujeres el secreto de hacer herramientas. Esto se expresa como niche en sumerio, que significa árbol. Por primera vez, la humanidad podía tener ambos lados de la herramienta. El lado es fundamentalmente bueno para que puedan cuidarse a sí mismos, y la herramienta que es fundamentalmente mala, que podrían usar para defenderse. Uno puede preguntarse por qué Enki quiere compartir este secreto con los humanos. Bueno, él tiene el deseo de liberarlos. Si en verdad el conocimiento que Enki transmite a los humanos es una herramienta, ¿es esta un arma antigua real que algunos creen que ciertas organizaciones están buscando? ¿O es Enki enseñando a los humanos sobre las habilidades infinitas que poseen a través de su ácido desoxirribonucleico? Hay una escena espectacular donde los humanos toman las armas y suben a la montaña de los dioses para rebelarse e incluso tal vez intentar matar a todos los dioses. Lo que sucede es una abominación. Ponen de nuevo en camino a los pocos sobrevivientes. De hecho, por lo que podemos entender de su personalidad, Enki era todo sobre la paz y no usaría herramientas para matar, ya que era perfectamente consciente de lo que sucedería. Esta escena de humanos rebelándose contra los dioses es muy especial y no se puede encontrar en ninguna parte de la Biblia. Cada vez que veo la primera película del Planeta de los Simios, me hace pensar en esto. Pongamos esto en contexto. Cambia simios por dioses reptilianos y es la misma historia. Es exactamente la misma historia. Se quedó en nuestro cerebro, por eso vemos elementos similares en las películas. Algunos elementos en... También hay similitudes en el comportamiento humano. ¿Podría ser esta situación la caída bíblica del hombre? Algunos estudiosos, como Graham Hancock, creen que el libre albedrío para decidir fue el verdadero propósito de la intervención de Enki. Estamos aquí en este plano, en este nivel de existencia, para aprender las lecciones de la dualidad, para tomar decisiones entre el bien y el mal.
Y es muy claro en el sistema del antiguo Egipto que esas decisiones eran importantes y que, en última instancia, nos definirían y trazarían el mapa de ruta para nuestro destino inmortal, de alguna manera. En Enki y Enlil vemos una pareja dualista. Y lo interesante de ese dualismo es su intenso enfoque en el futuro de la humanidad y lo que nos sucede. Eso solo le importa a Enki, no a Enlil. El problema sumerio es que no sabemos de dónde vinieron los sumerios ni quiénes eran. Su idioma, tenemos muchísimos artefactos y tablillas sumerias, pero su idioma no se relaciona estructuralmente con ninguna otra familia lingüística conocida. Es completamente aislado y único. Pero ¿podría el problema sumerio haber sido una forma en que Yahvé impusiera sus propias reglas para que los humanos no se rebelaran de nuevo? ¿Es por eso que no encontramos ninguna de estas traducciones en ningún otro lugar? ¿Y por qué tenemos el establecimiento y las creencias religiosas que rodean nuestra existencia hoy en día? El libro del Génesis realmente fue escrito entre el 200 y el 300 a.C. Es importante saber que la Biblia, donde encontramos el libro del Génesis más completo, data del 400 a.C., lo que nos lleva a esta idea. Cuando los eruditos compilaban el Génesis, debieron tomar una decisión. Una decisión deliberada de mantener o quitar algunos elementos para hacer la Biblia como la conocemos hoy en día. ¿Es posible que la religión y la estructura gubernamental modernas hayan estado malinterpretando nuestro pasado humano para mantenernos bajo el control de Enlil o Yahvé? Expertos como Billy Carson todavía creen que el conocimiento de estos dioses pudo ampliar nuestra huella humana en este planeta. Al revisar las antiguas tablillas sumerias, mencionan dioses que llegaron a la tierra y elevaron la civilización, enseñándoles todo lo que saben. Estos dioses no hicieron el trabajo, solo transmitieron la sabiduría e información a los humanos que lo realizaron. ¿Podrían estos dioses habernos creado a su semejanza? Fue el jardín del Edén el comienzo no solo del reinado de los dioses en la tierra, sino también de los humanos. ¿Y podría la constante búsqueda del jardín del Edén ser un ciclo programado que esperamos comprender? El simbolismo es muy importante en nuestro sentido de nosotros mismos, tanto colectiva como personalmente. Hay algo perdido. No sabemos exactamente qué es, pero la historia sugiere que es una conexión perdida con la trascendencia. Y por eso deseamos poder regresar, no solo al jardín del Edén, sino también de otras maneras regresar a algún tiempo anterior. Nada es más significativo en la sabiduría recibida que la historia del jardín del Edén. Graham Hancock cree que no todo está perdido cuando uno observa otros textos antiguos que cuentan una historia similar. Lo que es dinamita en el sistema gnóstico es que los gnósticos creen que nos han engañado. Esa entidad a la que nos han enseñado a llamar Dios y adorar no es tal cosa. A continuación, desenterramos Nag Hammadi y la versión gnóstica del Jardín del Edén. Nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos ustedes por tomarse el tiempo de ver esto. Y claro, muchas gracias a Gaia por crear esta increíble serie. Planeamos lanzar nuestra nueva serie sobre historia humana en noviembre. Mientras tanto, para quienes deseen profundizar, creamos una página especial con Gaia que ofrece varios episodios increíbles gratis, como el episodio 2 de Civilizaciones Antiguas, uno de Psicodélica y un episodio de Enlaces Perdidos. Esta página está en gaia.com/Spirit Science. Échale un vistazo y que tengas un gran día. Nos vemos la próxima vez. Explora gaia.com y accede a toda la biblioteca con una oferta especial de inicio. Haz clic en el enlace en la descripción para comenzar por solo 99 centavos.